Para empezar, el tema que vamos a tratar es el que hemos venido ya tratando, bueno, válgame la redundancia, que es la literatura. Vamos a ver primero qué es literatura. Y como pues no sé si todo el mundo sepa, pero la literatura en sí es un arte y esta se utiliza como instrumento la palabra. Por extensión se te refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género. Es decir, por ejemplo, las obras que realizan los autores conocidos en México, Perú, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en sí, lo que es literatura empezó más o menos en el siglo XVII, ¿no? Lo que hoy denominamos literatura. Se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía, se entendía cualquier invención literaria perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión, que es más que nada lo que ahora conocemos como literatura, como un medio de expresión para simbolizar así un arte, ¿no? A mediados de la misma centuria, Lessing publica Brief die Neueste Literatur Breteuve, donde se utiliza literatura para referirse a un conjunto de obras literarias, que es más que nada como que otra manera de referirse a la literatura, ¿no? Como un conjunto de obras. Y a finales de ese siglo, del siglo XVIII, el significado del término literatura se especializa, ya restringiéndose a obras literarias de reconocida calidad estética. En este concepto se puede encontrar en la obra de Marmontel, Elements de literature en 1787 y en obras de Me de Santel de la literatura considerada dans de rapports avec les institutions sociales. En Inglaterra, en el siglo XVIII, la palabra literatura no se refería solamente a los escritos de carácter creativo e imaginativo, sino que abarcaba el conjunto de escritos producidos por las clases instruidas. Cambian en ella desde la filosofía a los ensayos, pasando por cartas y la poesía. Se trataba de una sociedad en que la novela tenía mala reputación y se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura. ¿Por qué? Porque en esa época muchas personas utilizaron lo que es precisamente la escritura, que es como la tomaron como si fuera una manera de desahogo. Entonces muchas cosas de las que se utilizaban en la escritura que utilizaban era más que nada para, por ejemplo, criticar los regímenes políticos, para criticar la manera en cómo se trataba, por decir algo, a las mujeres. Es como que de cierta manera es como utilizaban, por ejemplo, la poesía como muchos la conocen, como una manera de hablar romántica. En sí no era eso, pues muchas veces utilizaban la poesía para, como es, como le decía, la poesía es como cantada, es muy rítmica y entonces de esa manera, por ejemplo, había monjas, había padres que utilizaban la poesía para inmiscuirte más que nada en lo que era, por ejemplo, la religión católica, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el romanticismo, en el término literario, era sinónimo de visionario o creativo. Uno toma la palabra romanticismo y te vas a lo romántico, ¿no? No es tanto así, pero no deja de tener, por ejemplo, tintes ideológicos. Para quienes se transformó en ideario político cuya misión era transformar la sociedad mediante valores que encarnaban en el arte. En cuanto a los escritos en prosa, no tenían la fuerza o el arraigo de la poesía, que es precisamente lo que estaba comentando. La sociedad los consideraba como una producción vulgar, carente de inspiración, porque en sí para crear la poesía tú tienes que tener como que todas las cosas ya armadas para poder después crear, porque crear poesía en sí es un arte. Entonces,
Por eso es que en ese entonces, cuando tú escribías en prosa, o sea, o hacías narrativas, que era más que nada lo que eran las novelas, no lo veían bien, pues, lo veían carente de imaginación y por eso es como de que no les gustaba. Mm, hay muchas cosas con referencia a lo que es el término literatura y lo que son sus adjetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, Castañino en su libro ¿Qué es la literatura? Indaga sobre el concepto y cómo se extienden las realidades como la escritura, la historia, la didáctica, la oratoria y la crítica. Según él, la palabra literatura adquiere a veces el valor de nombre colectivo cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época o corriente, o bien es como que una teoría o una reflexión sobre o que es la obra literaria. En mi caso particular, por ejemplo, tenemos que hay demasiadas obras literarias, ¿no? O sea, tú no te puedes imaginar lo que es una obra literaria hasta que no las tienes enfrente de ti. Puede que tú digas, ah, pues, o sea, sí me gusta la poesía porque me gusta declamar. No es solamente porque te guste declamar, o es como que, ah, sabes que me gusta la literatura porque a mí me gustan mucho los cuentos o me gustan mucho las novelas. No se trata de eso, o sea, la literatura en sí abarca tantas cosas, es muy extensa la verdad, y hay como que muchas obras literarias por ejemplo, tú, tú te vienes a la palabra cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, se te viene a la mente la palabra cuento, inmediatamente tú lo asocias con lo que viene siendo la historia que se cuenta para los niños, por ejemplo. Algo como una fábula, algo con algo que te deje algo, pero más que nada es como que para un entendimiento y no lo que vienen siendo los cuentos hablan de muchos, o sea, tenemos demasiados autores, o sea, por ejemplo, tenemos lo que es Bruno Travers, que escribió sobre Macario, que es un personaje que llama mucho la atención porque en su obra es un cuento y lo plasma de una manera crítica hacia lo que venía siendo la pobreza que se vivía en México. Muchos autores literarios precisamente utilizan y desde antes, o sea, se utilizaba lo que era la literatura y el maneje y lo que es el lenguaje literario para precisamente poder desahogarse, poder hablar, poder criticar sin ser tan atacados, ¿no? O sea, tenemos a personajes como Octavio Paz en los que él vivía en su mundito y vivía y trabajaba en lo que era la política y cuando fue lo de la matanza de Tlatelolco él era embajador de México en un país extraño al que vivía, pues, ¿no? Entonces a él le tocó vivir la matanza de Tlatelolco desde lejos y para él fue algo muy impactante y a raíz de eso, o sea, se renunció para empezar a su puesto y se puso a escribir precisamente acerca de eso y eso es algo de las cosas también que lo hacen muy interesante porque a través de lo que es la literatura se puede conocer lo que son las historias de cada región, de cada país, de cada estado, de cada población, por ejemplo, mmm, de una manera muy diferente, no tediosa como muchos piensan que es la historia. La literatura le da ese toque de inspiración, ese toque de interesante que hace que te envuelvas en lo que es la historia y de un poema puedes encontrarte, o sea, infinidad de cosas o como hay metáforas, como todos los recursos literarios que utilizan para poder decir un montón de cosas, lo que son los literatos, ¿no? Y es súper interesante, la verdad, ¿no? O sea, por otra parte, por ejemplo, otra de las cosas que también ya lo había mencionado ahorita es la literatura como práctica de escritura. Muchos era lo que decían, pues, que era más que nada como una práctica para poder saber escribir. Mm, Fuera de eso, yo creo que otra cosa de las que se pueden saber de la literatura es que aparte de ser muy bonita y muy interesante, tiene mucha tela de donde cortar.
y tiene mucho de qué hablar y si me quedara hablando aquí, pues la verdad tendría que hablar horas y horas y horas y no pararía y es solamente una parte, un fragmento mínimo de lo que conozco de ella.